¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Tengo mucho tiempo sin subir videos a YouTube. De hecho, desde el año pasado que no subo videos y he tenido varias ideas en mente sobre temas que te podrían estar hablando. He participado en un par de lives con otras cuentas en Instagram en el que he dado mis perspectivas de diferentes temas. Por ejemplo, estuve hablando el otro día con Sebastián de los amigos de Invex Value. Ese video recomiendo que lo vayan a ver. Está en el Instagram de Sebastián y en el Instagram de Invex Value. Estamos hablando un poquito de cuáles van a ser las perspectivas para el 2021 en tema de inversiones, específicamente en la bolsa de valores. Ahí les doy un pequeño resumen. Pienso que los precios están bastante sobrevaluados desde el punto de vista de valoración y doy un par, digamos, de recomendaciones para análisis y cuáles son las perspectivas que uno debe ver. Probablemente haga un pequeño resumen de eso en un video futuro, porque la verdad es que habían varios temas interesantes para hablar ahí. También estuve hablando con los amigos de Forteza en la página de Instagram de Forteza. Les recomiendo que también lo sigan en @FortezaOficial. Y estamos hablando específicamente sobre el trabajo que yo hago con ellos en Forteza, cuáles son las preguntas más frecuentes que tienen las personas antes de invertir en Forteza, y se me ocurrió hacer en este canal un poquito hablar sobre cuáles son las cosas que uno debe considerar para invertir. Evidentemente son muchísimas cosas que hay que considerar. Este video quiero hacerlo tal vez enfocarlo en algunas cosas y hacer videos subsecuentes y en próximos videos hablar de un poco más de detalles sobre teoría de inversiones, cuáles son las cosas que uno debe considerar. Quiero empezar con lo absolutamente más básico y va muy de la mano con los videos que ya he subido en este canal y con las cosas que yo he estado diciendo en mi página de Instagram. Cuando nosotros hablamos de inversión, nosotros realmente desde el punto de vista más genérico, lo que estamos diciendo es que nosotros estamos tomando un capital que nosotros estamos teniendo, lo estamos arriesgando y lo estamos arriesgando para recibir un retorno mayor sobre ese capital que estamos colocando. O sea, visto desde ese punto de vista muy amplio, varias cosas pueden ser consideradas una inversión. Por ejemplo, si yo compro un auto, mucha gente dice, bueno, invertí en un auto. Ahí hay un error. Si yo ese auto no lo pongo a generar dinero, eso no es una inversión, eso es un gasto. Ciertamente uno dice, bueno, pero es que lo que yo puedo hacer es que si yo tengo este auto, yo me estoy ahorrando dinero que podría estar usando en transporte público. Eso ciertamente se podría medir y decir, bueno, tal vez estoy ahorrando más dinero en vez de utilizar transporte público selectivo, usar un carro. Pero tradicionalmente, cuando uno compra un carro, especialmente si lo compra a deuda, es decir, uno pide un préstamo bancario para un préstamo de auto, generalmente esas cosas son un gasto. Uno no usa un auto como un medio para generar dinero. Ahora, si uno compra un auto porque uno es taxista, uno es transportista, uno es conductor de Uber, ya el enfoque cambia. Eso sí es una inversión porque están comprando un vehículo con el propósito de generar dinero. Entonces, este detalle es muy importante porque te diferencia de qué es tener un activo, es decir, algo que te ayuda a generar ingresos y que va a tener un retorno, versus algo que es un pasivo, es decir, una cosa que es una deuda o que te genera una deuda y un gasto. Entonces, ahí empecemos en la primera distinción. Cuando yo digo que voy a invertir, tiene que ser en algo que se va a traducir en mayores ingresos. Ahora, cuando yo digo ingreso y cuando yo digo retorno, vale también la pena que diferenciemos cuáles son los dos tipos de ingresos o de retorno que yo podría estar teniendo a la hora de invertir. Yo puedo comprar un activo y que ese activo me genere una serie de ingresos o me genere una serie de flujo de caja. Por ejemplo, cuando yo compro una casa, hay que verlo de dos perspectivas. Yo podría decir que comprar una casa es una inversión versus alquilarla, porque pese a que estoy adquiriendo una deuda para comprarla, eventualmente el valor de ese activo va a ser mayor a lo que yo debo sobre ese pasivo. Es decir, la diferencia que va a haber entre el activo menos el pasivo me va a generar un patrimonio. Y lo que pasa en la mayoría de las veces con los inmuebles es que los inmuebles se aprecian. Es decir, digamos que yo lo compré a $200,000, estuve repagando la deuda de esos $200,000. Cuando yo acabe de pagar esa deuda, tal vez yo tenga los $200,000 iniciales, pero en la mayoría de los casos esa casa va a subir en valor.
Digo que en la mayoría de los casos, pero también podría existir por diferentes condiciones de mercado, que tenemos una circunstancia que los precios caigan. Pero en la mayoría de las veces, yo compré la casa de $200,000 y en un par de años esa casa podría estar valiendo 220, podría estar valiendo 250, podría estar valiendo mucho más de lo que yo la compré. Esa apreciación es una manera de ver un retorno, porque puede que yo compre la casa, pague una deuda de $200,000 y sin hacer nada, se apreció $50,000, en los cuales no tuve que pagar ninguna deuda para adquirir un activo que valía $50,000 más, sino que simplemente el activo se apreció. Esa estrategia también es muy común en la bolsa de valores, que tú compras una acción, esperas que la misma se aprecie, es decir, que suba por arriba del precio del que la compraste, y de esa manera tuviste un retorno. Ahora, esa es una manera, y la otra manera es que te empieza a generar ingresos. Si yo compro la casa y yo la alquilo, o yo por lo menos alquilo un cuarto, entonces yo voy a estar teniendo una serie de flujos de caja que van a estar viniendo por el simple hecho de tener ese activo. Entonces, ahí hay dos distinciones muy importantes en una inversión, que es cómo esto me va a generar a mí algún retorno. El primero es, ¿será que lo que yo estoy comprando se va a apreciar en el tiempo? Es decir, va a tener un valor mayor del que yo lo compré o del que cuando yo lo compré, o eso me va a estar empezando a generar una serie de flujos de caja. Entonces, eso es importante tenerlo como concepto, sobre todo ahora que vivimos en el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas, que muchas personas dicen estoy invirtiendo en Bitcoin. Entonces, podría hacer un video entero y dedicado a ese tema, pero la apuesta que está haciendo una persona cuando está comprando Bitcoin es que el Bitcoin se aprecie y valga más de lo que lo compró. Estrategia un poco arriesgada porque no es fácil ver cuál es el valor de Bitcoin y que ciertamente podría tener una serie de problemas, como que, por ejemplo, compres Bitcoin a un precio y que el precio caiga, y ahí lo que tiene es un retorno negativo o, como todos lo conocemos, una pérdida. Ahora bien, habiendo dicho eso, ya tenemos definido qué es una inversión, ya tenemos definido qué es un retorno. Ahora vamos a ver ¿qué debo tomar en consideración antes de invertir? Y esto es clave y fundamental. Yo siempre les digo a las personas que tener dinero no significa que ese dinero puede usarse para invertir. Y aquí está tal vez la distinción importante y cómo debemos analizar esto. Si van a mis videos de los Baby Steps, que es más que nada una adaptación de lo que decía Dave Ramsey en sus 7 Baby Steps de las finanzas personales, lo que uno debe siempre empezar, y estoy fundamentalmente de acuerdo, es que uno debe tener un fondo de emergencia. Es decir, yo debo tener $1,000, $2,000 en cash en caso de que yo tenga algo que podría cambiar drásticamente mi condición. Tal vez alguna emergencia médica mía o de un familiar, se me dañó la refri, se me dañó el carro, algo que te podría impactar directamente. Y es importante tenerlo cash, aunque no te esté generando muchos intereses, y ya voy a hablar de eso, pero es importante tenerlo porque la enorme mayoría de las personas lo que dice es: cuando tengo una emergencia uso la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es para emergencia. El problema de eso es que evidentemente la tarjeta de crédito es una forma de deuda, entonces tú vas a estar teniendo lo que te costó más los intereses generados por la tarjeta de crédito. Mientras que si tienes el colchón o tienes esa cuenta de emergencia, sí vas a tener, digamos, de dónde sacarla. Si ya tienes esa emergencia o ya tienes ese fondo de emergencia, el siguiente paso sería salir de toda la deuda no hipotecaria. Y aquí es súper importante porque las personas suelen tratar de invertir o suelen interesarse en inversión sin haber cumplido con este paso primero. ¿Por qué nunca recomiendo esto? Digámoslo a números fríos para que lo podamos analizar. Por ejemplo, si uno tiene una inversión que le va a dar un retorno del 9%, por ejemplo, quiere comprar bonos corporativos de alguna empresa que le va a dar 9% de retorno. Suena bastante bien, una empresa bastante estable. Las consideraciones para las inversiones las veremos en otro video. Pero asumamos ese 9%. Si la persona invierte $1,000 y va a tener un 9% de retorno, estamos hablando de un retorno de $90. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si esa persona tiene una deuda, que la deuda le está costando
20%, 18%, 15%, los intereses que va a costarle esa deuda van a ser mayores que los intereses generados por esa inversión. Vuelvo con el tema de la tarjeta de crédito o vuelvo con el tema de un préstamo personal. Si la tasa de un préstamo personal es 12% y lo que tú vas a ganar en una inversión para un bono corporativo es 9%, realmente estás perdiendo 3%. Te sale mejor pagar el préstamo personal o pagar la tarjeta de crédito y no tener esos intereses. Es muy psicológico. Muchas personas me dicen, o muchas personas tal vez hacen el análisis y dicen, pero en una yo estoy ganando y en la otra yo estoy perdiendo. Pero matemáticamente es equivalente. Igual la tienes que pagar. Si la deuda de la tarjeta de crédito es $1,000 y te está costando 18% anual, estamos hablando de $180. Es $180 que salen de un bolsillo y todavía tienes la deuda de $1,000 y del otro lado metiste $1,000 en una inversión que te ganó 90. Entonces, ganaste 90 de un lado, pero te costó 180 en el otro bolsillo y en el neto perdiste $90. No tiene sentido que empecemos a invertir si no hemos salido de toda la deuda no hipotecaria. ¿Por qué la distinción de la deuda no hipotecaria? Ahí hay varias consideraciones. Estás comprando un activo que, como ya expliqué, se puede apreciar en el tiempo, así que es diferente. Segundo, normalmente la deuda hipotecaria es muy largo plazo, estamos hablando de 15 años o de 30 años, y las tasas son relativamente bajas comparadas con el resto de las cosas. Entonces, ahí ya nos metemos en un detalle de que cuando tenemos una situación inflacionaria, que normalmente en el largo plazo en la economía siempre tenemos algo de inflación, cuando nosotros tenemos inflación se pierde dinero ahorrado. Si por ejemplo yo estoy generando 1% en una cuenta de ahorro, 2% en una cuenta de ahorro, pero la inflación, es decir, el precio de una canasta de productos que yo estoy comprando aumenta 2%, lo que yo me gané en el banco lo perdí pagando cosas más caras. O sea que en verdad es malo ahorrar cuando hay situaciones de inflación, pero la deuda sigue siendo la misma. Es decir, si yo tengo una tasa fija de 5% o de 6% y la inflación sube, realmente eso es bueno para mí que estoy pagando una deuda, porque realmente mi poder, mi capacidad de compra, mi capacidad de pago no se ve afectada en ese rubro en particular. Entonces siempre te dicen que en el largo plazo es bueno tener contra la inflación activos que se puedan apreciar en valor a deuda baja. Entonces ahí hay una distinción que lo he resumido, pero que eso es una consideración importante porque no hablamos de deuda no hipotecaria. Luego de deuda no hipotecaria, y va a sonar como un disco rayado porque esto lo hablo mucho en Instagram, es el tema de que no es momento todavía para invertir. Ahora lo que sigue es tener un colchón, una cuenta de reserva, una contingencia que equivalga a por lo menos 6 meses de gasto, no de salario, de gasto. Uno tiene que hacer una evaluación objetiva de cuáles son sus gastos, tener específicamente cuáles son las necesidades, analizar cuáles son las cosas que me podrían afectar mi vida, no poder pagar el carro, no poder pagar la casa, no poder pagar la comida, y tener por lo menos 6 meses de eso en una cuenta a la que tú puedas accesar. Para todas las personas que lamentablemente perdieron su trabajo durante el COVID o durante todas estas circunstancias macroeconómicas que tuvieron que verse impactadas por la pandemia, esto fue crítico y fundamental. Las personas que tuvieron un ahorro estuvieron mucho menos expuestas a las personas que lamentablemente no lo tenían. En muchas circunstancias, la mayoría de las personas caen en esta segunda categoría. Volvemos a... Esto sale hasta en la Biblia, de que hay momentos de periodos que son vacas flacas, periodos que son vacas gordas, y que uno debe anticipar cuando tiene periodos de vacas gordas, ahorrar para los periodos de vacas flacas, si a usted le gusta, digamos, ese tipo de lectura o ese tipo de analogía. Entonces, ¿qué recomiendo? No use esa plata que para invertir, si puede ser algo que va a necesitar el día de mañana. Entonces, digamos que usted tiene un ahorro, digamos, de $10,000 y usted lo mete en una inversión y el día de mañana se queda sin empleo. Esperemos que nunca pase. ¿Qué va a pasar ahí? Vas a tener la plata amarrada en una inversión y no vas a poder pagar la casa, no vas a poder pagar la luz, no vas a poder pagar el auto, no vas a poder pagar comida. Entonces, uno debe priorizar las cosas antes de invertir.
fondo de emergencia, pagar las deudas no hipotecarias, tener el colchón. ¿Ya estoy listo para invertir? Ok, ya estoy casi listo para invertir. En este cuarto paso de los baby steps, lo primero que uno dice es, ok, voy a invertir. ¿Cuál debería ser entonces mi primera inversión? Lo que yo siempre recomiendo, por más poco glamoroso que suene, por más aburrido que suene, la primera inversión de toda persona debe ser su fondo de jubilación. ¿Qué quiero decir con fondo de jubilación? Porque es bastante amplio. Uno debe ahorrar ahorita en su etapa de vida productiva para cuando lleguemos hacia el final de nuestra vida, que ya probablemente no podamos trabajar o que probablemente no vamos a poder ser tan productivos como cuando estábamos más jóvenes, ya tener algo de dinero. Muchas personas lo ven como que, ok, cuando llegan a los 62 años, simplemente veré cuál es el fondo de pensiones que tiene el Estado. En muchos países los fondos de pensiones trabajan muy bien. En muchos otros países, por ejemplo, pasa en Panamá, pasa en Latinoamérica, tenemos una circunstancia muy problemática en la que tal vez vamos a tener que hacer cambios radicales a cómo funciona nuestro fondo de pensiones, o de lo contrario van a haber cientos de miles de personas que no van a tener cómo jubilarse. Entonces, lo que siempre recomiendo es tener un fondo de jubilación privado. Ahora, el fondo de jubilación privado se puede ver de muchas maneras. Puede administrarlo usted, es decir, uno tiene que definir una meta, ya tal vez tocaremos ese tema. Puede hacerlo usted mismo, puede hacerlo con un experto, puede hacerlo con, digamos, muchos bancos ofrecen ese servicio. Si uno es miembro de una cooperativa, muchas cooperativas tienen un fondo de pensión y un fondo de jubilación. Le recomiendo que haga la que sea. Lo importante es hacerlo. Ya se pueden empezar a considerar otras cosas de cuál es mejor que otra. Hay que considerar, por ejemplo, los fees o los cargos que me cobra una persona cuando me lo hace un experto, cuando me lo hace una compañía, cuando me lo hace un banco. Lo importante es hacerlo. Lo importante es empezar con un fondo de jubilación. Esa debe ser la primera inversión. Ahora, yo también tengo un video de cuánto necesito para jubilarme. Vean ese video, les doy una fórmula muy rápida. ¿Cuántos son mis gastos mensuales esperados? Es decir, si yo pienso que de aquí a que yo me jubile en un par de años o en 20 años, 30 años, lo que sea, yo voy a estar, no voy a tener que pagar la casa porque ya la pagué, no voy a tener que estar con ciertos gastos, por ejemplo, de mi familia porque ya mis hijos están grandes o lo que sea. Uno debe saber cuánto va a necesitar mensualmente. Ojo, consideren inflación, consideren que los precios de ahorita probablemente no sean los precios del futuro, y con eso multiplícanlo por 12, eso después lo multiplican por 25, lo explico muy bien en el video de cuánto necesito para jubilarme, recomiendo que lo vean, y ese va a ser, digamos, su meta. Basado en esa meta, echan para atrás y dicen, ok, ¿cuánto debo ahorrar por mes? Háganlo, empiece ya. El poder del interés compuesto es súper grande. Mientras más temprano empiecen, más va a ser lo que los intereses van a generar nuevos intereses. Entonces, su primera inversión debe ser, si no la han empezado ya, su fondo de jubilación. Listo, ya teniendo eso, ahora sí están listos para invertir. Entonces, esa es la primera cosa que yo recomendaría a cualquier persona que esté pensando en invertir. Primero, entender muy bien qué significa invertir. Estás poniendo en riesgo unos fondos, estás poniendo en riesgo un capital, que lo que vayas a asignar o los dineros que vayas a asignar para esos fondos, tienes que separar que es un activo lo que estás comprando y no un gasto o un pasivo lo que estás comprando. De ahí analizar cuáles son las cosas que yo debo tomar en consideración como mis prioridades financieras antes de empezar a invertir, y entonces analizar que aunque ya esté listo para invertir, esa primera inversión debe ser en un fondo de jubilación privado. O sea, I cannot stress this enough, es una cosa realmente importante. No vaya a agarrar su colchón de 6 meses de gastos para invertirlo, porque si ese dinero lo necesita el día de mañana va a tener un problema. Si usted, por ejemplo, agarra para una inversión, lo más probable es que esa inversión no le va a dar el mismo retorno que cancelar deuda cara. Muchas veces las personas dicen, hey, pero yo puedo pedir un préstamo. Esto también es un gran error. Yo puedo pedir un préstamo para invertir, porque digamos, yo puedo conseguir un préstamo a, digamos, 10% y el retorno esperado de esto es 20%. Aquí está el detalle, usted mismo lo está diciendo, es un retorno esperado.
puede haber volatilidad, puede haber algo que puede hacer que ese retorno no sea 20, puede ser que inclusive pierda dinero, puede ser que el retorno sea 5. Entonces hay que tomar en consideración el riesgo. En mi próximo video voy a hablar de riesgo, pero una de las cosas que uno debe considerar es que el retorno en pagar una deuda es fijo. Entonces, si la deuda es 10%, vas a ganar 10% sobre eso si lo pagas, porque vas a dejar de pagar intereses en el tiempo. Agarre la letra que usted tiene, multiplíquela por el número de periodos mensuales que le hace falta, ese va a ser el total de lo que paga. Réstele eso del saldo de capital que tiene, esa diferencia va a ser los intereses. Véalo de esta manera, es psicológicamente diferente pero matemáticamente equivalente. La diferencia entre lo que tienes que pagar en letras totales, es decir, letra mensual por el número de meses que hace falta, menos el saldo, es el total de intereses que vas a acabar pagando. Todos esos intereses te los vas a ahorrar si decides pagar la deuda de manera anticipada. En fin, podría seguir hablando mil cosas de este tema. Hasta aquí voy a cerrar este video y voy a continuar haciendo otros videos hablando de otros temas importantes en inversión.